Leí esa historia en algún foro de terror en línea. Dios, debe haber sido hace 10 años, tal vez más. Siempre se me quedó grabada. No sé por qué. No estaba particularmente bien escrita, y el concepto fue muy malo. Pero incluso ahora, todos esos años después, me sorprendo pensando en ello. O veo una foto en la pared y me acuerdo. La historia era más o menos así. Un tipo se muda a una casa. Es vieja. Tiene mucha historia. La consigue barata. Entonces, se instala. Todo es perfecto. Y luego, unas semanas después, descubre que hay una mujer en uno de los cuadros de las paredes. Una mujer que no estaba allí antes. Es una pintura de un paisaje. Ella lleva algún tipo de ropa anticuada. Tal vez victoriana. Probablemente victoriana. Así son todas esas historias. Tiene el cabello largo y negro, la piel clara y los ojos penetrantes. Mirarla le da un poco de miedo. Piensa que no se había percatado de ella antes. Trata de creer que es la fragilidad del cerebro humano, pero luego aparece en otra pintura. Y luego, en las fotos familiares, empieza a verla en el fondo. La cosa empeora cuando comienza a aparecer en los espejos, y ahora el hombre oye crujidos y golpes en la noche. Se siente observado. Ve cosas fuera del lugar que no puede explicar. Finalmente, un día se despierta, baja las escaleras y encuentra imágenes de la mujer dibujadas en cada centímetro de las paredes, y cada dibujo parece mirarlo directamente a él. Era una de esas historias que tenía un dibujo. Se suponía que era una de las paredes con la mujer dibujada una y otra vez en ella. El dibujo no era muy bueno, pero había algo inquietante en la imagen de todos modos. Como he dicho, no es la mejor que hay. Nunca descubrimos quién es la mujer, ni por qué tortura al pobre narrador. No sabemos por qué aparece de repente en las paredes. No hay resolución, y al final deja mucho que desear. Y aún así, he intentado encontrar la historia de nuevo, pero no he podido. Tal vez el autor la borró. Ojalá no lo hubiera hecho. Me gustaría volver a ver esa foto. Hace unas semanas, mamá me pidió ayuda para revisar algunas cosas de la bisabuela. Venimos de una familia de empacadores con un gran interés en la genética, lo que significa que, a lo largo de las generaciones, hemos guardado y registrado casi todo, y lo hemos guardado sin tocarlo en nuestros áticos. Mi madre heredó muchos de esos artefactos de nuestra historia familiar de su madre, y como soy el único de los hijos que mostró interés en nuestra ascendencia, los tendré cuando ella muera. Así que me interesaba ayudarla a ordenar las cosas de la bisabuela, y tal vez convencerla de que botara alguno de los objetos más dañados si podía. Acabamos bajando sus álbumes de fotos, y pasamos parte de la tarde revisándolos, con mamá señalando a las personas que conocía, que eran la mayoría. Y entonces llegamos a esa foto. No estaba en una fundita, sino que estaba metida entre dos páginas al azar. Era una vieja fotografía en blanco y negro, de una mujer con un vestido largo. Miraba fijamente a la cámara, con la boca ligeramente fruncida. Tenía un hermoso cabello largo y ojos penetrantes.
Tenía las manos cruzadas delante de ella, y algo en ella me resultaba familiar. Le pregunté a mi madre quién era, pero no pudo reconocerla. No había nada escrito en el reverso de la foto que nos dieron a Pisa. La última vez que mi madre había mirado el álbum fue hace años, tal vez una década, quizás más. No recordaba haber visto nunca la foto. No podía imaginar que lo hubiera dejado allí, fuera del lugar como estaba. Le pregunté si podía llevármela, por capricho, y aceptó. No podía quitarme de la cabeza esa extraña sensación de familiaridad. No fue hasta que llegué a casa y pasé por la puerta principal que me di cuenta. Se parecía a la mujer de la historia. Obviamente, no había ninguna foto buena de la mujer de la historia. Solo dibujos. Lo que quiero decir es que era exactamente como la había imaginado. Hasta la onda curvada de su cabello y la posición de sus manos. Fue entonces cuando recordé otro detalle de la historia que había olvidado durante mucho tiempo. La mujer tenía las manos juntas delante de ella en todas las fotos, pero en los dibujos de las paredes, extendía los brazos como si quisiera agarrar al narrador. Llamé a mi madre y le conté la historia y el dibujo. Me di cuenta de que pensaba que estaba dando demasiada importancia a las cosas. Es una persona bastante práctica y escéptica. Aceptó revisar los documentos y escrituras de la bisabuela para ver si podía averiguar quién era la mujer. La siguiente vez que hablé con ella fue en el funeral de mi hermano Nathan. Fue unos días después de encontrar la foto. Hace 10 años, Nathan fue encontrado en su casa, cortado en la garganta. Solo tenía 34 años. Aunque la investigación policial sobre su muerte tomó fuerza casi inmediatamente, nunca se acusó a nadie por el crimen. Nuestra familia tiene ideas sobre quién pudo haberlo hecho, pero nunca hemos podido probar nada. Probablemente nunca lo haremos. Cada año, en el aniversario de su muerte, tenemos una pequeña reunión familiar para recordar y llorar. Así que estábamos en casa de mamá, mirando viejas fotos de mi hermano y recordando. Mamá ya me había dicho que no había encontrado ninguna información en la foto que habíamos encontrado días antes. Era más o menos lo que había esperado. Había decidido guardar la foto y olvidarme de ella cuando encontré esa foto de mi hermano. Era de su fiesta de bienvenida, tomada pocos meses antes de su muerte. Estaba de pie con su brazo alrededor de mí, y los dos hacíamos caras tontas a la cámara. He visto esa foto miles de veces, pero fue la primera vez que me fijé en el cuadro del fondo. Era un cuadro de paisajes, con colinas onduladas salpicadas de árboles. Y allí, de pie junto a uno de los árboles, había una figura. Tuve que entrecerrar los ojos para distinguirla, pero parecía una persona. Una mujer. Me distraje durante el resto del homenaje. Me llevé la foto cuando volví a casa y me quedé sentado mirándola, deseando poder ver el cuadro un poco mejor. Con esa historia en la cabeza y la foto que habíamos encontrado mamá y yo, era difícil no conectar los puntos, aunque estaba medio convencido de que los puntos que estaba conectando no existían realmente. Claramente, estaba leyendo demasiado al respecto. La muerte de Nathan fue muy dura para mí, y siempre soy un poco apagado cerca de su aniversario. Estaba viendo cosas que no existían como una forma de sobrellevar el hecho de que el asesino de mi hermano mayor probablemente nunca se enfrentaría a la justicia por lo que hizo.
Puse las 2 fotos en el cajón de la mesilla de noche y decidí dejarlas en paz. Quizá otro día, cuando me sintiera más yo mismo, volvería a mirarlas. Tal vez. Pasaron las semanas y poco a poco mi ansiedad se fue reduciendo. Me resultaba más fácil verlo todo como un producto de mi imaginación. Siempre he sido del tipo imaginativo, de todos modos. Y entonces, ayer, me levanté para vestirme para el trabajo y entré en el baño. Al pasar por el espejo, vi a alguien más que estaba allí conmigo. Una mujer, con el cabello oscuro y ondulado y ojos penetrantes, con las manos cruzadas delante de ella. Me giré y me vi solo. Cuando me giré hacia el espejo, su imagen había desaparecido. Era ella. Estoy seguro de que era ella. No he dejado de pensar en ella desde entonces. O en esa historia. ¿Era una historia? ¿Tengo todos los detalles correctos? Tal vez ella apareció en el espejo primero. ¿Fue eso? ¿Qué pasó exactamente después? La historia terminaba con su imagen garabateada por todas las paredes. Pero, ¿qué vino después? ¿Escribió la persona alguna vez una continuación? Necesito encontrar al autor. Necesito saber si fue quien creo que fue. Y si es así, ¿por qué no dijo lo que estaba pasando? ¿Está en algún lugar de sus diarios? Si recuerdas esa historia, por favor, ayúdame a encontrarla. Algo terrible está a punto de ocurrir. Ya me está pasando. Y necesito respuestas. Y me temo que el único que podría dármelas está muerto. Llevo un año viviendo en ese departamento y nunca tuve un problema. No hasta hace unas semanas. Una nueva mujer se mudó al departamento de al lado. Se llamaba Celina y tenía más o menos mi edad. Parecía buena. Otra joven profesional soltera que se independiza por primera vez. La conocí cuando se estaba mudando y vino a tomar un café. Intercambiamos números y pensé que tal vez había hecho una nueva amiga. Pensaba esperar a que se acomodara y preguntarle si quería salir a cenar o algo así. Y entonces empezó el ruido. Fue una semana después de que se mudó. Martillazos y taladros sin parar, día y noche. El primer día lo soporté. Quiero decir, todos tenemos que armar los muebles y las paredes son delgadas. Pensé que ella terminaría rápido y entonces no habría problema. Luego pasó otro día y otro más, pero el ruido continuaba. Finalmente, le envié un mensaje de texto rápido, preguntándole si quería ayuda para arreglar su departamento y pidiéndole muy amablemente que bajara un poco el nivel de ruido. Me contestó casi inmediatamente: lo siento, reduciré el ruido. No necesito ayuda, debería estar listo pronto. Y entonces el ruido continuó. Continuó durante el resto de la semana, hasta que me quejé con el dueño. En todo el tiempo que he vivido en ese edificio, esa es la primera vez que he realizado una queja por escrito. Me aseguró que se encargaría de ello, pero el problema continuó. Y entonces el ruido se detuvo. Un martes, a mediodía, todo quedó en silencio. Me senté y esperé a que el ruido volviera a empezar, pero nunca lo hizo. Por fin.
Pasaron 2 semanas en silencio. No volví a enviar mensajes de texto a Selina. Decidí que no me interesaba conocer a alguien que era tan desconsiderada con sus propios vecinos. Ella tampoco me buscó, y poco a poco fui olvidando las molestias del pasado. Hasta hace unos 2 días. Llegué a casa después de hacer unos mandados y encontré a la policía llenando mi pasillo. Me detuve en seco por la sorpresa, lo que llamó la atención de un agente. ¿Usted vive en ese edificio, señora?, me preguntó. Sí, vivo en el 404, dije, señalando mi puerta cerca del centro de la multitud. ¿Conoce a Selina Michaels?, preguntó. Sé que es mi vecina, pero solo he hablado con ella una vez, cuando se mudó. ¿Está todo bien? Esa fue una pregunta tonta. Obviamente, no estaba todo bien, pero ¿qué más se puede decir en esa situación? Ignoró mi pregunta y en su lugar preguntó: ¿has oído algún ruido extraño últimamente? Una profunda sensación de inquietud me revolvía el estómago. Hubo mucho ruido durante algo más de una semana después de que ella se mudara, pero después se calmó. El oficial le hizo una mueca. Señora, me gustaría que viniera a la comisaría con nosotros y diera una declaración. ¿Una declaración sobre qué? ¿Qué está pasando? Hubo un incidente. Fue todo lo que dijo. No me dieron ningún detalle, hasta que estuve sentada en una sala de interrogatorios con 2 policías, con un archivo delante de ellos y unas cuantas fotos brillantes a la vista. Fue entonces cuando me dijeron que alguien había entrado ilegalmente al departamento de Selina. No había señales de que hubieran forzado la puerta, así que debía ser alguien con acceso al departamento. Tal vez un novio o alguien más que pudiera haber robado su llave de repuesto. También fue entonces cuando me dijeron que estaba muerta, y que lo había estado durante bastante tiempo, posiblemente unas semanas. Calcularon que su muerte había ocurrido hace unas 4 semanas, justo después de que se mudara. Pero eso no es posible, dije. La oí trabajando en su departamento, a todas horas del día y la noche. Los agentes se miraron entre sí. Lo que usted oyó no fue a Selina, dijo uno. Tenemos razones para creer que quien irrumpió en la vivienda es Hugo en ese tiempo, agrediéndola y, después de muerta, descuartizándola. Volví a pensar en los ruidos que había escuchado, y las náuseas comenzaron a subir a mi estómago. Eso eso no puede ser. Ella habría gritado. La habría oído gritar, ¿verdad? En ese momento, mis ojos volvieron a fijarse en el archivo. Y, antes de saber que lo iba a hacer, agarré la foto que sobresalía. Uno de los agentes trató de quitármela de la mano, pero fue demasiado tarde. La foto era de la cabeza de Selina, supongo, aunque era imposible decir que era ella. Le habían cortado los párpados y tenía alfileres, docenas de ellos al menos, clavados en los ojos. La piel de sus cachetes había sido arrancada. La cabeza estaba separada del resto del cuerpo y su boca había sido cosida. Creo que es hora de que me mude, pero primero voy a cambiar mi número de teléfono, porque hoy he recibido un mensaje de un número desconocido. Decía: perdón por el ruido. Había una ventana en la casa que mis padres compraron aquel verano de 2009. Bueno, está bien. Había muchas ventanas.
pero vi una ventana inesperada. Una ventana que no debería estar ahí. Estaba en el sótano. Al principio no sabíamos qué era, porque había sido tapada con madera podrida que se deshacía poco a poco en la pared. Era un poco vieja, esa casa. Así que papá arrancó el resto de la madera, y ahí es donde encontraron la ventana. Era de forma ovalada con un trozo de vidrio liso en el interior. Cuando intentaba mirar a través de ella, todo lo que veías era una pared de ladrillos. Era muy extraño. Incluso mamá y papá estaban sorprendidos. Y eso que lo sabían todo. O al menos yo creía que lo sabían. Así que el hecho de que no tuvieran respuestas era algo increíble. Mi hermano, Adam, mi hermana, Margot, y yo estábamos encantados con la ventanita. Nos gustaba sentarnos en el sótano sin terminar y mirarla fijamente, inventando historias sobre por qué estaba ahí y qué había realmente detrás. A veces eran historias de fantasía, sobre hadas y tierras mágicas lejanas. A veces eran historias de miedo, sobre fantasmas y duendes. La mayoría de las veces eran algo intermedio. A medida que pasaban las semanas en la nueva casa, Margot y yo nos aburrimos un poco de la ventanita. Después de todo, había otras cosas en la casa que explorar. Pero Adam estaba obsesionado con ella. Nos rogaba que jugáramos con él en el sótano para poder inventar juegos con la ventana. Era muy molesto, como suelen ser los hermanos pequeños. Así que mientras Margot y yo explorábamos el ático, y la gran despensa, y el riachuelo del bosque que había detrás de la casa, Adam se quedaba en el sótano. Nos parecía raro, pero nuestros padres nos decían que no había de qué preocuparse. Un día, tal vez un mes después de habernos mudado a la casa, bajé al sótano para llamar a Adam a cenar. Lo encontré con los ojos cerrados, contando en voz alta. ¿Qué estás haciendo?, le dije. Estoy jugando a las escondidas. ¿A qué? ¿Con quién? Con la chica de la ventana. Miré a la ventana, pero no vi nada. Solo esa pared de ladrillos detrás de ella. No veo a nadie. Eso es porque se está escondiendo, tonta. Una vez que terminó de contar, se giró para subir las escaleras. Oye, ¿a dónde vas? Es la hora de la cena, ¿no? Bueno, sí, pero dijiste que estaba jugando un juego. Ese es el juego. Tendré que volver y tratar de atraparla en la ventana. Si me quedo ahí mirando, ella nunca saldrá. Tengo que sorprenderla. Está siendo raro, le dije. Se encogió de hombros y subimos a comer. Pero tuve que echar una última y dura mirada a la ventana. Seguía sin ver nada. Supuse que Adam debía estar jugando conmigo. Encontré a Adam jugando a las escondidas con la ventana varias veces durante las siguientes semanas. Me dijo que ese era su juego favorito. También intentó que Margot jugara con él, pero ella no podía ver a nadie y se sentía decepcionada. Ella quería jugar a las escondidas de verdad, y a veces lo hacíamos, pero a Adam no le gustaba estar mucho tiempo lejos de la ventana. En ese punto, mamá y papá parecían empezar a preocuparse. Adam estaba pasando mucho tiempo en ese sótano, y no estaba bien que un niño estuviera tanto tiempo a oscuras. Querían que saliera a jugar con nosotras y con los niños del barrio. Al final, empezaron a sacarlo del sótano. Se puso un poco nervioso, pero al final salió y pasó un rato con nosotras.
Poco a poco, parecía estar menos apegado a la ventana. Las cosas siguieron así hasta una noche de finales de julio. Todos dormían. Mamá y papá en su recámara del otro lado del pasillo. Margot y yo en la recámara que compartíamos. Y Adam en la habitación junto a la nuestra. Margot se había levantado por la noche para tomar un vaso de agua de la cocina. Mientras bebía el agua, vi a un hombre junto a la puerta del sótano. Como nos contó después, era alto y delgado, con el cabello negro y desordenado. Estaba mojado y goteaba agua en el suelo. Tenía los ojos hinchados, como si estuvieran a punto de salirse de sus cuencas, y eran de un blanco puro, como si tuvieran una especie de capa sobre ellos. Tenía la mandíbula floja, mostrando una boca llena de dientes podridos. Su piel era de color gris azulado y se caía alrededor de su cuerpo. Gritó hasta que todos se subimos abajo. En ese momento, lo único que pudo decirnos fue que había visto un hombre junto a la puerta del sótano. Y efectivamente, la puerta del sótano estaba abierta. Mamá nos llevó a todos al dormitorio mientras papá llamaba a la policía. Registraron la casa mientras mamá intentaba inútilmente calmar a Margot, pero ella seguía temblando. Recuerdo que Adam estaba inusualmente callado, con la cara completamente pálida. Pensé que solo estaba molesto por los gritos de Margot. La policía no encontró nada. No hay señales de que hayan forzado la puerta, ni pruebas de que alguien haya estado allí. Se sentaron a hablar con Margot y trataron de obtener una descripción del hombre. Ella no fue capaz de decirlo todo en ese momento, pero les dio suficientes detalles para que determinaran que debía haber estado sonámbula y que había tenido una pesadilla. Margot insistió en que no fue así, y estaba tan asustada que no quiso dormir más en nuestra recámara. Insistió en dormir en la recámara principal con nuestros padres. Mamá y papá, por su parte, se alegraron de que no hubiera ningún extraño en la casa y, después de quedarnos despiertos un rato para tomar un chocolate caliente y ver unos dibujos animados tontos, nos volvieron a acostar. Esa noche no dormí bien. A primera hora de la mañana, Adam vino a mi dormitorio y, por sus ojos cansados, me di cuenta de que tampoco había dormido. «Necesito hablar contigo», susurró. Me senté y golpeé mi cama, hasta que se acercó y se sentó. «Conozco a ese hombre», dijo. «¿El hombre que vio Margot?» Podía sentir que mis ojos se salían de mi cabeza. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque es de la ventana, como la chica. Hay todo un grupo de ellos que viven allí. El hombre y la mujer, y la niña, y el bebé, y el niño, y... bueno, hay un montón de ellos. Eso es todo». «¿Me estás diciendo que pueden salir por la ventana?», pregunté. «No creí que pudieran», dijo, con cara de molestia. «La chica me dijo que estaban atrapados allí. Creo que salen a buscarme porque dejé de jugar con ellos». Me descubrí a mí misma temblando, mientras intentaba desmentir sus afirmaciones. «Eso no es un juego, Adam. Margot está realmente asustada». «No estoy jugando», dijo. Su voz se hizo más fuerte. «Lo digo en serio. Son reales. Puedo verlos». Prácticamente estaba gritando y lo hice callar. «Bien, entonces pidamos a mamá y a papá que vuelvan a tapar la ventana. Así no podrán salir, ¿verdad?». Parecía ligeramente calmado. «Sí. Y prometamos o no bajar más al sótano, ¿de acuerdo?». «De acuerdo. ¿Puedo dormir aquí por el resto de la noche?». Ya casi no era de noche, pero acepté. «Duerme en la cama de Margot». Suspiró aliviado
y se metió en su cama. Se quedó profundamente dormido en minutos, pero yo me quedé cuidando de él hasta que el sol terminó de subir al cielo. Al día siguiente, los tres exigimos a mamá y a papá que taparan la ventana. Le dije a Adam que no le contara a mamá y a papá lo de la gente de la ventana, porque sabía que no nos creerían. Los adultos nunca creen a los niños en ese tipo de cosas. En lugar de eso, les dijimos que la ventana nos daba miedo, que no nos gustaba y que queríamos volver a taparla. Se quedaron un poco confundidos, pero convencimos a Margot de que les dijera que le daba miedo a la ventana, lo que los hizo decidir que tal vez era la razón de su pesadilla, y la cerraron de inmediato. Nos la enseñaron cuando terminaron, y estoy segura de que no imaginé el suspiro de alivio de Adam. Pensamos que eso sería el final. Durante unos días lo fue. Margot no tuvo más pesadillas, y Adam empezó a sentirse mejor. Parecía más relajado. Evitaba el sótano como la plaga. Todo lo hacíamos. Una noche, a mediados de agosto, sucedió. Me desperté con una sacudida, sin saber al principio qué me había despertado, hasta que vi a Margot y a Adam de pie junto a mi cama. Margot estaba llorando, y Adam no se quedaba atrás. «Hay alguien en el sótano», dijo Adam. «¿De qué estás hablando? ¿Cómo lo sabes? ¿Has bajado ahí?», pregunté. Negó con la cabeza. «Fui a usar el baño y pude escuchar algo ahí abajo. Por favor, tienes que venir a mirar». Las alegrías de ser la hermana mayor, ¿verdad? Debería haber despertado a nuestros padres, pero solo tenía 10 años. Me preocupaba que si lo despertaba por nada, se enojarían con nosotros. Así que, en lugar de eso, agarré mi pequeña linterna del oso Pooh y bajé las escaleras hasta la puerta del sótano. Adam tenía razón. Había un sonido, como un fuerte ruido de arañazos que de alguna manera estaba subiendo las escaleras del sótano y atravesando la puerta. ¿Crees que son ellos?, susurró Adam. Sentí que la mano de Margot se retorcía en mi pijama mientras se escondía detrás de mi espalda. No puede ser. Mamá y papá taparon la ventana con tablas. Tal vez es un animal que se metió. Un mapache. Tengo miedo, susurró Margot. Ustedes dos esperen aquí arriba. Voy a bajar a ver. No, Margot gritó mientras Adam y yo la hacíamos callar bruscamente. No quiero que vaya sola. No quiero esperar aquí. Por favor, no nos dejes aquí. Recuerdo que me sentí irritada y al límite cuando le pregunté: ¿no te sentirías mejor aquí arriba? Ella negó con la cabeza y se apretó aún más contra mí. Suspiré. Bien, bajemos. Todo irá bien. Lo prometo. Te protegeré. Así fue como me encontré prendiendo la luz del sótano y bajando lentamente las escaleras, con mis hermanos detrás de mí. Al principio no parecía ver nada raro, pero los arañazos eran definitivamente más fuertes. Y solo tardé un momento en descubrir que definitivamente venía de la ventana. Me acerqué para mirar. Las tablas de la ventana temblaban. Solo un pequeño temblor, como si algo estuviera empujando contra ellas desde el otro lado. Lo siguiente ocurrió muy rápido. Primero, un arañazo especialmente fuerte y una violenta sacudida de la tabla dejaron claro finalmente que algo del otro lado estaba intentando arañar las tablas de madera. En segundo lugar, al ver el polvo de madera que caía de la barrera, me di cuenta de que, fuera lo que fuera, estaba a punto de atravesarla. Tercero,
Llamé a Margot y a Adam. Suban a buscar a mamá y a papá. Apenas había pronunciado la última palabra cuando una de las tablas se rompió y se cayó de la ventana. Solo tuve un momento para notar la pálida mano gris azulada, con las puntas de los dedos ensangrentadas que salía de la ventana. Solo que el vidrio parecía haberse vuelto líquido, como la superficie de un lago en calma. No me sentí tranquila cuando la mano me rodeó la muñeca derecha y me jaló hacia la ventana. Grité cuando todo mi brazo derecho atravesó el vidrio. Apenas pude escuchar los gritos de Margot y Adam llamando a nuestros padres, cuando un dolor helado y punzante se apoderó de mi brazo. Sentí como si se formaran témpanos en mis huesos, desgarrando mi carne desde el interior. El frío me subió por el brazo y por el pecho, haciéndome perder la respiración y la voz. La cosa que me agarraba jaló y jaló, pero me quedé atrapada al otro lado de las tablas que aún cubrían la ventana. Sentí que la madera crujía y chirriaba, mientras la cosa jalaba cada vez más fuerte. Sentí, más que oír, un extraño ruido de estallido, y de repente, la tortura de mi brazo se multiplicó por 10. Recuperé la voz y grité, grité y grité. No me detuve cuando sentí que papá me agarraba por la cintura y me alejaba de la ventana. No me detuve cuando por fin logró que esa cosa me soltara, y ambos caímos con fuerza sobre el suelo de cemento. No dejé de gritar durante todo el tiempo que me llevaron al hospital. No me detuve hasta que me sedaron. Estaba hecho un desastre. Tenía la muñeca rota y rodeada de profundos moretones. Me habían sacado el brazo de su sitio. Tenía cortes por todo el brazo, algunos tan profundos que requerían puntos de sutura. Llamaron a la policía, obviamente. Mis padres estaban preocupados. Ni siquiera recuerdo lo que les dijeron. ¿Les dijeron realmente lo de la ventana? ¿Les dijeron simplemente que era un intruso que intentaba secuestrarme? Sea lo que sea, acabó realizándose algún tipo de investigación. Los servicios sociales se involucraron y tuve que hablar con muchas personas diferentes. Les dije lo mismo una y otra vez. La cosa de la ventana intentó matarme. Eso es lo que quería, y casi lo consigue. Nos mudamos de la casa poco después, pero no antes de que mi padre pusiera barras de hierro en la ventana. Ha pasado más de una década desde entonces, y a día de hoy, mis padres nunca han hablado de lo que pasó con nosotros. Adam lo recuerda, pero no habla de ello. Solo una vez, cuando volví de la universidad para mis primeras vacaciones de invierno, sacó el tema. Estábamos sentados en la sala y conversando a altas horas de la noche, y se quedó callado antes de preguntarme finalmente: ¿te acuerdas de la ventana? Tragué con fuerza y miré mi chocolate caliente, sin querer mirar sus ojos. Sí, dije. Hubo unos largos minutos de silencio, antes de que dijera: gracias, por salvarme, por protegernos como prometiste. Lo dejamos así. No creo que Margot lo recuerde realmente. Era tan joven, y nunca lo ha mencionado antes. Sin embargo, a veces tiene pesadillas sobre un hombre aterrador junto a una puerta, sobre mí gritando. Ninguno de nosotros le ha dicho nunca de dónde pueden venir esas pesadillas. Y yo, estoy bien. Mi brazo se ha curado casi por completo. Solo quedan algunas cicatrices de los cortes. Tuve pesadillas durante años, por supuesto, y a veces todavía las tengo. Pero estoy, ya sabes, casi siempre estoy bien. Solo hay una cosa. Desde esa noche,
he sido capaz de sentir cosas que antes no podía. A veces siento ese dolor frío y punzante en el brazo, y cuando miro alrededor veo a alguien. Alguien que no está ahí, al menos ya no físicamente, con la piel flácida y gris azulada, y los ojos hinchados y los dientes podridos. A veces, cuando cierro los ojos, no veo la nada. Veo ese espacio abandonado, lleno de siluetas que se lamentan y gritan, tropezando en la oscuridad y suplicando ayuda. Que alguien los escuche. Me aterra el día en que se den cuenta de que hay alguien vivo que puede ver en el reino de los muertos.